Manual de bioseguridad en el servicio farmacéutico. Será prohibido el ingreso al servicio farmacéutico a las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad. Segundo, las áreas correspondientes en donde se va a dar el servicio farmacéutico deben de tener unas características físicas. Estas deben de ser exclusivas, alejadas de áreas de contaminación, independientes y de circulación restringida. Tercero, los pisos deben de ser de materiales impermeables para su fácil limpieza y contar con un sistema de drenaje. Cuarto, las áreas de estantería en donde se van a equipar los medicamentos debe de ser de un material sólido e incombustible, de altura no superior a 2,5 metros a una distancia del suelo mínima de 20 centímetros y separados por lo menos a unos 60 centímetros de la pared. Normas y recomendaciones de bioseguridad en el servicio de farmacia. Las paredes y muros deben ser impermeables, sólidos, de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Los zócalos deben ser sanitarios para evitar acumulación de polvos. Los techos y cielos rasos deben ser resistentes, uniformes y de fácil limpieza y sanitación. Las áreas para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos deben ser independientes, diferenciadas y señalizadas con condiciones ambientales, temperatura y humedad relativa controladas. Debe existir un sistema de iluminación natural y o artificial que permita la conservación adecuada e identificación de los medicamentos y dispositivos médicos y un buen manejo de la documentación. Los plafones, las tomas y los interruptores de las instalaciones eléctricas se deben encontrar en buen estado. Se debe contar con un sistema de ventilación para que garanticen la conservación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos. El termohigrómetro garantiza las condiciones de temperatura y humedad relativa en la farmacia. Las farmacias cuentan con una temperatura de almacenamiento que se considera temperatura ambiente de 15 a 30 grados centígrados, temperatura fresca de 8 a 15 grados centígrados, temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. El congelamiento, temperatura por debajo de 0 grados centígrados o temperaturas por encima de 30 grados centígrados deben evitarse porque generalmente pueden conducir a la pérdida de la potencia o de las características fisioquímicas de los productos. La humedad relativa máxima aceptada para el almacenamiento de los medicamentos es hasta 67%, de lo contrario, se debe tomar las medidas de control pertinentes para garantizar su calidad. Por requerimiento técnicos y a efectos de mantener una temperatura adecuada para la conservación de medicamentos, puede ser necesaria la incorporación de un equipo de aire acondicionado. Se debe contar con un extintor de incendio, los cuales deben estar válidos. Se deben ubicar los medicamentos en el lugar correspondiente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En la estantería común, los medicamentos que no requieren condiciones especiales de almacenamiento ordenados por A. Acción farmacológica, B. Nombre genérico o alfabético, C. Por el nombre de laboratorio. En la heladería, para aquellos productos termolabiles que requieren una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados, para preservar la cadena de frío, la heladera debe estar instalada en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor, sobre una base firme y nivelada, a una distancia de 15 centímetros de la pared más próxima.
Central de mezclas. Estas son las unidades donde se prepara, reenvasa y se ajustan concentraciones de fármacos. El objetivo es que busca garantizar la calidad de la adecuación de medicamentos en los servicios de salud con el único fin de proteger al paciente. Se utilizan cabinas de flujo laminar y de bioseguridad con filtros de alta eficiencia, además de utilizar ambientes con temperatura, humedad y flujo de aire controlados. Estas áreas se deben testificar de los procesos de preparación de nutriciones parentales, ajustar las concentraciones de los medicamentos oncológicos y antibióticos. Todo esto teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones de asepsia, bioseguridad y demás normas o técnicas con el objeto de prevenir infecciones intrahospitalarias y o que el medicamento pierda su estabilidad. Bioseguridad en la central de mezclas. Los pisos deben ser antideslizantes. Los desagües deben estar convenientemente mantenidos. Todos los equipos eléctricos deben tener línea de conexión a tierra y estar conectados a estabilizadores de corriente. Debe mantenerse el control de la seguridad de válvulas de gas y seguridad eléctrica para evitar incendios e irradiaciones de luz ultravioleta. Pisos, paredes, ventanas de material impermeable, fáciles de lavar y resistentes a la acción de desinfectantes. Las paredes y ventanas no deben presentar superficies que favorezcan el asentamiento de polvo ni de aerosoles. Las instalaciones eléctricas deben estar convenientemente protegidas y no presentar superficies que favorezcan el asentamiento de polvo y de otros contaminantes. Las mesas de trabajo deben ser lisas y no deben presentar ranuras que permitan la acumulación de contaminantes. Antes de ingresar a la CMP, los medicamentos deberán ser extraídos de sus cajas y empaques, además de ser desinfectados con el fin de minimizar la generación de partículas y agentes contaminantes al interior de las áreas de preparación. Los materiales que generan gran cantidad de material particulado como cajas, empaques, papelería y libros de referencia no deben ser permitidos al interior de las áreas controladas y críticas que componen la CMP. Equipos no estériles que tengan contacto directo con los productos deberán esterilizarse antes de ingresar al área controlada. La basura generada en las áreas controladas por manipulación de los suministros y las operaciones de preparación no deben almacenarse allí. Deberán removerse antes de que la CMP se encuentre vacía y deberá disponerse según las políticas de gestión de residuos de cada institución contenidas en el PGIRS. Al interior de la CMP, como en las otras áreas de almacenamiento, también debe existir un sistema de control y monitoreo de la temperatura y la humedad relativa, un programa de limpieza y desinfección, además de un cronograma de mantenimiento de toda el área. Estos registros deben diligenciarse diariamente. Antes de colocarse los trajes estériles, el personal que va a efectuar preparaciones estériles necesita despojarse de sus prendas de calle, como joyas y todo tipo de cosméticos, medicamentos, pañuelos, toallas y otros accesorios en una área dotada con lockers para su almacenamiento. La exposición de manos, dedos y muñecas deberá ser eliminada mediante el uso de guantes estériles. Se recomienda el uso de guantes dobles para el caso de manipulación de medicamentos considerados como sustancias peligrosas. Estos guantes deberán cambiarse por otros cuando se comprometa su integridad. Las actividades efectuadas en la CMP deben reducirse al mínimo, especialmente cuando se están efectuando preparaciones estériles, y el movimiento de personal debe ser metódico y controlado, con el fin de evitar el excesivo desprendimiento de partículas y organismos por efecto de la actividad demasiado vigorosa. Se prohíbe fumar, comer, beber o masticar en todas las áreas que componen el ambiente controlado de la CMP. Solo deberán ingresar a la cabina de flujo los materiales requeridos para cada preparación. Todos estos medicamentos e insumos deben rociarse primero con una solución desinfectante antes de ser ubicados en la superficie de preparación.
La ubicación de estos debe procurar el flujo interrumpido de la corriente laminar sobre superficies estériles como agujas, además de viales, ampollas, etc. La ubicación de grandes materiales puede generar una zona de turbulencia del aire que sale del filtro EPA. Esta zona de turbulencia se crea detrás del objeto. Extiende hacia el sitio de trabajo del objeto, se extiende hacia el sitio de trabajo y moviliza hacia el mismo contaminante del área. La zona de turbulencia puede extenderse aproximadamente de 3 a 6 veces el diámetro de objeto. Por esta razón, los materiales deben ubicarse como mínimo a 6 pulgadas de los bordes y orillas de la superficie de trabajo. Nada debe tocar o humedecer el filtro EPA.